Bueno, nuestro primer invitado, Pablo Yedlin, y la primera pregunta, la más complicada de la política, ¿no? ¿Cómo vio el partido? ¿Cuál es el análisis que hace del equipo de Argentina? Usted sabe que primero hay que hablar de fútbol, después de política. O si usted ve todos los medios de comunicación, hay mucho más espacio para lo que es la selección, el partido, que para la política y los temas de la Argentina. No, yo creo que hemos visto con muchísimo alivio el partido los argentinos y la verdad que muy contento de que Messi haya vuelto a encontrar el gol. Pero bueno, jugamos con Ecuador, en Ecuador, que estaba descalificado, ¿no? Creo que hay mucho que para trabajar para que nos vaya bien en Rusia todavía, pero tenemos a un genio que evidentemente... El tercer gol de Messi es un espectáculo. Sí, bueno, se despertó el genio, ¿no? A ustedes lo ayuda el humor, ¿no? A la política en general, decimos. Sí. Yo creo que la sociedad argentina le ayuda. ¿Cómo en sale general. uno a la calle a pedirle el voto a la gente cuando la gente está mal humor por un partido? No quiere hablar. No quiere hablar a ver con sus parientes, tampoco con los políticos, imagino. Sí, obviamente, yo creo que a la Argentina nos hace bien a todos. Así que todo lo que le hace bien a todos, nos hace bien a nosotros también. Hablando de Messi, nosotros teníamos la concepción que teniendo el mejor jugador del mundo, que no teníamos por qué perder. Y la pregunta tiene que ver con esto, pues ya le voy a contar por qué. ¿Usted qué prefiere ser? ¿Una persona brillante, destacada, o prefiere pertenecer a un equipo donde no hay brillanteces? No, a ver, yo creo que hay cosas que lamentablemente sí o sí se hacen en equipo. El fútbol es un ejemplo. Vos podés tener un gran Messi, pero si no tenés un equipo que le contenga, que le dé el pase, que reciba el pase, no tenés resultado. En política pasa lo mismo. Vos no podés tener genios solos o aislados. Necesitas equipos. Y la única manera, mirá, en lo que nosotros hemos podido hacer, bien o mal, en salud, en la Secretaría General o a través de lo que hemos construido en los últimos años desde la política, y me ha pasado igual en cualquiera de los ambientes que he trabajado, tiene que ver con armar equipos, ¿no? Y los equipos sirven porque de alguna manera potencian cada una de las especificidades, pero nadie puede saber de todo, ni nadie puede tener todas las capacidades o las condiciones para hacerlo. Así que yo, si vos me decís a mí, prefiero formar parte de un gran equipo. Bueno, le hacía esta pregunta porque si usted va a Estados Unidos y le pide le pide trabajo a las multinacionales, no buscan saber cuántos conocimientos tiene, le hacen una serie de preguntas, dentro de ellas está esta. Martín Redrado contó que cuando a él lo tomaron hicieron dos preguntas, no voy a decir cuál es la primera porque es muy larga explicarla, pero la segunda fue esa. ¿Usted cómo cree que va a colaborar más con esta empresa? ¿Siendo una persona brillante o perteneciendo a un equipo? Claro. Y él contestó perteneciendo al equipo y dice que era muy clave para poder entrar en las empresas. No tengo duda, pero es así. Le hago esta pregunta porque mucha gente decía, ¿por qué teniendo a Messi perdemos? Y eso es perder la idea de la concepción de lo que es el trabajo en equipo. Así es, coincido. Bueno, avancemos. Ustedes han decidido en la campaña tener un lenguaje de confrontación. Con esto no hago un juicio de valor, sino una descripción. La especulación de las líneas editoriales coinciden en que después de las elecciones ese lenguaje se va a recomponer, que es parte de la campaña. Me gustaría que nos cuente algo. Yo creo que en realidad es verdad que ha habido durante la campaña un lenguaje muy confrontativo, sobre todo porque el gobierno nacional, después del primer año, también cambió la relación con el gobierno de la provincia. Ha sido una cosa, si vos querés, bilateral, puede ser. Tiene que ver posiblemente con el tema electoral de ambas partes, vamos a ponerlo así, pero definitivamente ha habido muchos gestos del gobierno nacional que llevaron o facilitaron o permitieron que la confrontación exista. Cuando vos, por ejemplo, en plena situación de emergencia hídrica en la provincia, en plena inundación, el presidente viene y el día anterior a venir dice que su candidato a gobernador para Tucumán en el 2019 es tal y cual persona, llega, prácticamente no genera ningún anuncio importante de ayuda y desde ese momento inclusive no ha llegado ninguna ayuda a la nación. Cuando el presidente viene a la provincia de Tucumán en algún acto electoral o preelectoral y no lo saluda al gobernador, pasa lo mismo con el jefe de gabinete, con algunos ministros, que después se empezó a recomponer, pero que inicialmente la relación era de ese tipo. Cuando vos ves que la enorme cantidad de obra pública se destina a Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y no viene a la provincia de Tucumán, cuando vos ves que el presidente hace un decreto para que la distribución eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires esté 58% subsidiada y nosotros pagamos el 100% de la distribución, o pasa lo mismo con los colectivos o con el gas, vos te das cuenta que el ambiente confrontativo es un ambiente que, está bien, nosotros lo hemos tomado, pero lo hemos, en este sentido de hablar de defender a Tucumán,
pero porque había muchos elementos. El pedido de que devolvamos 3.500 millones de pesos, que es un tema de la época de Duhalde, a la provincia de Buenos Aires, en una discusión cerrada en la justicia, en lugar de dar una discusión abierta en el marco del cambio de la coparticipación. Tendríamos que hacer historia, no tenemos tiempo, tal vez lo conversamos más adelante, pero el fondo del conurbano nació mal. Así es. Se lo hace Menem para que Duhalde sea un buen candidato y después se lo recortan para que no crezca Duhalde. Bueno, entonces, pero tiene que ver con esta relación habitual que tuvimos presidencia, gobernadores de Buenos Aires, que siempre han sido posibles. Hay otra cosa que es real. Hoy no existe. Me parece muy bien que ustedes tengan como postura, vamos a hacer que a Tucumán no le resten fondos coparticipables. Pero una mirada objetiva por el país, Buenos Aires, que tiene el 40% de la población, necesita más recursos, se lo ha tenido acotado. El tema es que nos tenemos que sentar como país y rediscutir, porque me parece que además la nación se está llevando demasiado fondo y las provincias muy poco. Aparte, Buenos Aires recibe fondos por fuera de la coparticipación, sí. ATNs, transferencias directas. Sí, seamos justos, no es la única provincia, lo reciben muchas provincias. Pero en el volumen que ha recibido y la relación que hoy tiene la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional es una relación ideal, digamos. Entonces, en realidad en este momento que la gobernadora Vidal venga a pedirnos y además José Cano diga que le parece bien que Tucumán entregue los 3.500 millones de pesos, me parece que ha generado este clima confrontativo. Ahora, yo creo que nosotros tenemos la obligación, pasado el momento electoral, de volver a sentarnos, de volver a dialogar, de volver a generar los puentes necesarios para que la grieta se cierre y poder discutir, pero discutir en una mesa amplia, cuáles son las mejores estrategias para la política económica, para la distribución de la renta, para, como vos decís, qué se queda la nación, qué nos da la provincia, qué queremos con la salud. Nos acaba de dejar el titular que nos mantiene la tranquilidad. Este lenguaje de confrontación de las autoridades provinciales con el presidente de la Nación me parece que no es sano. Usted dice, la vamos a recomponer, nos vamos a sentar y vamos a rediscutir. Pero tenemos toda la intención. Yo estuve el otro día cuando fue lo de la apertura de los vuelos, me fui a Buenos Aires a la audiencia pública, estuve con el ministro Dietrich y presenté la opinión de la provincia de Tucumán a favor de esta política que viene llevando adelante Dietrich y el gobierno nacional. En aquellas cosas que a Tucumán le beneficie, entendiendo por supuesto que somos parte de un proyecto nacional, no que solo nos beneficia a nosotros, porque tampoco esto puede ser así, Tucumán va a estar siempre presente. Lo que no vamos a permitir es que quedemos excluidos de este modelo, que es un modelo económico que cierra con mucha exclusión. Entonces, nosotros no queremos ser los excluidos de ese modelo económico. Bien, ¿con qué propuestas usted sueña con llegar al Congreso de la Nación? Tengo algunas en el área de salud, tres, digamos, en el área de salud. Una tiene que ver con la ley de vacunas obligatorias y gratuitas. Vos sabés que en la Argentina no hay una ley que haga que las vacunas sean obligatorias, gratuitas y públicas. Las vacunas son de esta manera, pero no son por ley, y entonces siempre tenemos el riesgo de que algún diputado iluminado, y el otro día hubo una, que quiera que las vacunas dejen de ser obligatorias. Entonces es una ley atendiendo que la vacuna es un bien social y que son instrumentos de costo-efectividad. O sea, el Estado no gasta, sino que ahorra plata vacunando. Aquí la costumbre es más fuerte que la ley. La gente vacuna igual y lo comprende. Pero me parece muy bien que esté por ley. Hay un riesgo. Y hay mucho movimiento antivacuna en el mundo y es una situación. Este es uno. El otro tema tiene que ver con trasplantes. Más de 10.000 argentinos a la espera de órganos y solo 700 donaciones por año hacen que la tasa de trasplante por millón de habitantes en la Argentina pueda duplicarse para llegar a niveles españoles, por dar un ejemplo, que es uno de los países mejores del mundo, ¿no? Y esto creemos que podemos hacer en la ley algunas modificaciones, sobre todo en el tema de la ley de donante presunto, que en la Argentina es una ley que existe, que es una ley que nosotros, todos los argentinos, creemos que existe, pero que de verdad tiene muy poca efectividad porque ha permitido, por algunos errores en la escritura del artículo 8, que la gente que por ahí quiere ser donante pueda hacerlo después de fallecido porque su familia se opone y de esa manera la ley no termina de cerrar el objetivo que tenía. Y para terminar en salud, contarte el tema del CUS, o sea, ir a dar la pelea acerca de este sistema de unificado, cobertura universal de salud que viene planteando el ministro Lemus, entendiendo que nosotros vamos a estar siempre a favor de que haya más cobertura para la gente en la Argentina, pero no en desfinanciar el sector público de salud a costa de transferir recursos al sector privado, que es parte de lo que creemos está pasando con este nuevo programa de salud. Eso en salud. Tenemos que ser sinceros también, ¿no? Cuando uno habla con las prepagas, como lo hago yo,
le digo, ¿por qué aumentan tanto? Y me dice, mirá, primero porque hay un festival de leyes que nos comprometen cada vez más. Segundo, porque hay mayor tecnología que es más cara. Así es. Es cierto. Entonces los costos. Entonces, cuando ustedes le prometen a la gente que haya mayor cobertura, también hay que decirle que esto va a encarecer de pronto los costos. Por supuesto, ¿no? pero nosotros tenemos un país en donde el sistema de salud tiene un sector público que Sí. da cobertura a la Sí. población sin obra social y otro sector, el sector de la seguridad social o sector privado que da cobertura a la gente y que se mezcla muchas veces, porque hay pacientes que derivan de un lado y pacientes Sí. que derivan del otro. Este tema de decir que el ministro Lemus, de crear la cobertura universal de salud, es un tema que en realidad no la crea, la Argentina tiene cobertura. Acá a nosotros nos pasa como Bolivia o como Estados Unidos, por dar un ejemplo, del primer mundo, en donde hay 40 millones de norteamericanos que no tienen cobertura. O sea que si van al hospital no los atienden. No los atienden. Eso pasa allá, acá no. Acá No. cualquier argentino Sí. va al hospital y con sus más y sus menos, con sus mejoras o sus peores calidades, es atendido en forma gratuita en nuestros hospitales. Bueno, o sea que eso no hay que crearlo en la Argentina. El problema en la Argentina no es ese. El problema en la Argentina es la calidad de atención de tanto el sector público como privado y creo que esa es una discusión que también vamos a dar. Bien. También Otro hay, tema, sí. decirte que vamos a ir a pelear por el presupuesto de ciencia y técnica. Ujú. Nosotros tenemos hemos reunido en Tucumán con los 3 institutos del CONICET y llevamos el pedido de nuestros investigadores de que el presupuesto para ciencia y técnica tampoco dependa de la decisión del ministro de Economía o del presidente de ese año. Que haya, como en la ley educativa, un presupuesto asignado a ciencia y técnica que sea creciente y que llegue al 1.5% del PBI en un plazo, ¿no? Le voy a dar mi opinión, me parece fantástico. Un país como la Argentina no debe depender de la tecnología o de la ciencia del extranjero, tenemos que tratar de ser lo más. Pero también me gustaría saber qué financiamos en investigación, porque a veces financiamos proyectos de investigación que solo les sirven a algunos investigadores para orgullo propio. Puede ser, sí, por supuesto, pero reconozcamos que la investigación básica, la investigación siempre ha tenido detrás Está bien. esta queja y en definitiva me acuerdo siempre del chiste ese de los que crean, de unos gente de prehistoria que crean la rueda y otros le dicen, mirá, está la gente, la investigación básica, creando esas cosas que no sirven para nada mientras nosotros nos deslomamos cazando mamut. Sí. Y los tipos habían creado la rueda. Sí, sí, o sea, hay algún momento en que la creatividad es necesaria y la necesidad de ciencia y técnica, yo no tengo duda, que con su Bien. más, con sus bienes, es muy importante. Bueno, para terminar, ¿usted cree que hay que tener una ley de extinción de dominio para que los que le robaron plata al Estado la podamos recuperar? Que es todavía una discusión pendiente que seguramente va a llegar a la nueva composición de la Cámara. Me parece bien, yo creo que hay de todas maneras, me parece bien. Yo lo que sí creo con el tema de la corrupción, que es un tema que también se ha politizado muchísimo y que se ha transformado lo que han sido definitivamente funcionarios corruptos que deben ser investigados, que la justicia debe sancionarlo, con la idea de que determinado tipo de gobiernos son todo el gobierno y todas las políticas son corruptas. Y la verdad que gobiernos que han apostado a la creación de hospitales, de universidades gratuitas, de escuelas públicas, que han apostado al desarrollo, etcétera, en sí no son el gobierno, un gobierno corrupto. Y creo que todo este tema de la fascinación porque con la plata de Antonino y Wilson vamos a hacer centros de desarrollo infantil, ¿te acordás? Los estamos esperando, ¿no? Todavía no se hicieron. Con que los aviones, este es un avión recuperado a la corrupción, me parece que se está haciendo, a mi manera de ver, un uso politizado con objetivo electoral del tema de la corrupción. La corrupción debe ser castigada, acá nadie debe estar por fuera de los márgenes de la ley debe actuar rápidamente, duramente con los corruptos, pero hay que tener claro que a veces hay corrupciones que no son de ese funcionario corrupto, que también existe en el sector privado y que algún gerente de compra de algún sector privado toma también la decisión y hace su propio negociado y debe ser atendido por la justicia. Eso no quiere decir que la empresa sea corrupta. Entonces, me parece que acá hay que también entender que hay decisiones cuando se hacen enormes transferencias a las eléctricas, a muchos de estos lugares que a veces son mucho más sospechosas de procesos que le hacen mucho peor a todo el país. Bueno, lo digo por eso, pero no tengo problema en discutir una ley en este sentido. Gracias, Pablo Gentín. Gracias a ustedes. Y suerte el 22 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ya volvemos.